En la diócesis de Chulucanas nace una nueva radio al servicio de la familia para promover su fe, los valores y su cultura. Para una iglesia comunión, esa es Radio Emmanuel, la voz de la esperanza. Ya comienza la Hora UX, un espacio dirigido por los docentes y estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiencia, para toda la comunidad de Chulucanas. No te desconectes, ya empieza la Hora UX. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que pasando un buen fin de semana. Nuevamente les habla el docente de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales de la UX, Adrián Colomer Winter. Mucho gusto. Bien, a ver, en esta ocasión vamos a abordar un tema que es muy importante y es la exportación, ¿de acuerdo? Primero, déjenme decir de que tienen un país muy privilegiado, porque saben que en el mundo hay 105 microclimas y Perú alberga 87 microclimas, ¿no?, que se distribuyen en distintos nichos ecológicos, ¿no? Además tienen costa, sierra, selva, y en cada uno de estos ecosistemas ustedes tienen un gran portafolio de productos tradicionales y productos no tradicionales. O sea, los productos tradicionales son, por ejemplo, los metales preciosos, los metales pesados, oro, cobre, ¿sí?, que se exportan desde hace años. Y ustedes saben que Perú es uno de los, creo que de oro está entre los 10 primeros, y del cobre también está entre los 10 primeros exportadores de estos productos tradicionales, ¿sí?, como oro, cobre, plata, ¿de acuerdo? Pero además, cada uno de estos ecosistemas alberga también lo que son productos de agroexportación, o sea, superfoods, superalimentos, ¿sí?, arándanos, espárragos. Y también no hay que olvidar los productos oriundos que son de la región andina, la papa, ¿no?, la quinoa, la kiwicha, si no mal recuerdo. Y también hay hidrocarburos, como el proyecto de fosfatos de Bayobar. La cuestión es de que este portafolio de productos, sobre todo en alimentos, representa una dispensa alimentaria, representa un gran almacén de alimentos que pueden abastecer las necesidades nutricionales del mundo. De hecho, Perú podría en unos años, ante la escasez mundial de alimentos, o sea, inseguridad alimentaria, por razones del cambio climático, por el calentamiento global. Y aquí hago un breve paréntesis. Cuidado con la langosta del desierto, que podría exterminar un tercio del cultivo mundial del trigo, ¿sí?, y de este cereal, que es la base de la que se derivan muchos alimentos que son parte de nuestra fuente alimentaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un punto de aparte, pero tenemos que estar al tanto, porque con el calentamiento global y el cambio climático se acelera el metabolismo y la reproducción sexual de esta plaga. Pero Perú, como les mencionaba, es una región, es un eje productivo y un polo agroexportador, porque justo está debajo de la línea meridional del globo terráqueo, ¿no? O sea, está justo por debajo de Ecuador, y gracias a las corrientes marinas le permite tener esta floración de ecosistemas. Y Perú está de moda, la verdad, ¿no?
sabemos que la Constitución del 93 fue la que priorizó y la que fomentó la apertura al comercio internacional, al comercio exterior, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto y realmente hay datos, se pasó de un 69% que había de pobreza. No estoy muy seguro del dato, pero se logró reducir hasta un 30%, ¿sí? Eso significa que hubo una clase más pobre que logró pasar a una clase media gracias al comercio exterior. Cuando Perú decidió dejar atrás la hiperinflación, ¿no? De dejar atrás esa economía cerrada que, bueno, ahora está sufriendo Venezuela. Entonces Perú empezó a atraer a la inversión extranjera, se empezó a fomentar la creación de empleo, por lo tanto hubo más consumo en el mercado interno, más ahorro, y eso permitió también que el Perú se industrializara, relativamente, porque todavía hay un aspecto que tenemos que superar, que somos una economía dependiente de materias primas y estamos supeditados al poder adquisitivo que tienen nuestros principales socios comerciales, que, bueno, pues son los países que están en el hemisferio norte del planeta Tierra, ¿no? En este caso Estados Unidos, Canadá, bueno, y en la parte de Euroasia, Europa, pues Alemania, Holanda, España, y bueno, también un creciente socio comercial es China, que por cierto va a construir el megapuerto de Chancay, porque Perú en los últimos años ha ampliado tanto su volumen de exportación que la infraestructura se ha quedado chica y pequeña, ¿no? Bien, pues si se dan cuenta, Piura, su principal ventaja competitiva es la agroexportación. Es la agroexportación por el clima, por la calidad de su subsuelo. Bien, eso por un lado. Vemos que sí tiene beneficios porque, chicos, el desarrollo se mide, eso lo saben muy bien los estudiantes de la UC, se mide entre la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿de acuerdo? Por eso es que las balanzas comerciales del Perú, las cuentas del Estado peruano en los últimos años han sido superavitarias. Es decir, Perú es un país macroeconómicamente muy sólido. O sea, es decir, es la moneda más segura o es la moneda más fuerte, más estable de Latinoamérica a comparación del peso argentino, que está por las nubes, no está muy depreciado, ¿no? Es el peso bolivariano. Y eso es gracias también a estas divisas que generan las exportaciones. Entonces, la exportación es el principal responsable que ha permitido ese crecimiento económico en un 8%. Pero quizá previamente es importante darle una definición, ¿no?, de lo que es la exportación. Seguro que ya muchos la conocen, pero es el envío, ¿no?, o es la distribución de mercancías de un país de origen a un país de destino con fines comerciales, ¿de acuerdo? Miren, la verdad es que hoy en día en la globalización somos países que nos necesitamos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Eso se llama ventaja comparativa. Lo que yo mejor sé hacer y tengo en exceso, lo exporto, ¿vale? Y lo que yo menos domino como experiencia, como industria, lo que menos sé hacer, yo lo tengo que importar para cubrir ese déficit de desarrollo, ¿de acuerdo? Por eso es que Perú exporta materia prima por la abundante disponibilidad de la misma, pero importa pues productos manufacturados porque lamentablemente escaseamos todavía de procesos industriales de alta tecnología, y eso es porque fomentamos muy poca investigación.
chicos, está claro que yo me sorprendo la cantidad abundante de mango que tenemos, ¿sí? Pero no aprovechamos toda la capacidad de carga o toda la capacidad operativa que nos proporciona este fruto o esta cadena productiva, la verdad. Y eso es por falta de la diversificación productiva e industrialización. Bien, ok. Solamente creo que se aprovecha un 10% para la exportación y el resto, bueno, es para mercado nacional, pero hay una gran abundante cantidad que ya saben que termina pudriéndose, ¿sí? Por no lograr darle o no abarcar esa capacidad industrial. Bien, entonces ahora ustedes deberían de cuestionarse, ahora que saben que la exportación es la distribución de mercancías de un país de origen a un país de destino con fines comerciales para consumo definitivo, ¿no? Y que responde a una demanda comercial en el país de destino. Hay que remontarnos a los orígenes. Pues bueno, ¿cuáles creen que son los orígenes? Los orígenes básicamente se fundamentan, o sea, la necesidad de exportar por un lado y la necesidad de importar por el otro se sustenta que cuando se agotan las vías comerciales y la disponibilidad de ciertas materias primas para sostener tu industria, tu negocio, entonces tienes que buscar otras rutas comerciales para encontrar otros países que te puedan proporcionar o proveer de las mismas materias primas o parecidas para que no se corte la cadena de suministro o la cadena logística de suministro en tu industria nacional. Es decir, se me ocurre, ¿no? Si yo produzco chocolate en Suiza, ya saben que los maestros chocolateros están en Suiza porque tienen el know-how tecnológico, tienen la patente, ¿sí? Pero ellos importan de Perú, importan la manteca de cacao. Ellos importan la manteca de cacao. ¿Qué pasaría si es que el Perú ya no puede producir manteca de cacao porque hay una plaga que ha exterminado todas las plantaciones de cacao? Entonces Suiza no puede romper su cadena de suministro. O sea, se generaría una ruptura en la cadena de abastecimiento para materia prima para que continúe el flujo de producción de los derivados del cacao. Entonces tendría que buscar otras rutas. Entonces en Europa saben que Cristóbal Colón emprendió la aventura de buscar nuevas tierras de explotación comercial, ¿no? De alguna forma buscar... él pensó que América era la extensión, nueva extensión de la India, ¿no? La nueva India. Pero finalmente no era la India, sino que era América, ¿no? Que al final lo descubrió Américo Vespucci y en su honor se puso ese nombre. O sea, él es el que científicamente pudo comprobar que no era no era una extensión de la India, sino que era realmente América. Entonces, la justificación fue básicamente evitar que se agotaran las vías comerciales de provisión de materia prima. Definitivamente, ¿no? Definitivamente que en Europa, de Asia a Europa, por temas de hambruna, por temas de sequías, en fin, temas de guerra, se cortó esa cadena de exportación e importación de Asia a Europa. Entonces necesitaron de buscar nuevos caminos y nuevas vías comerciales y las encontraron en América. Que América, pues de alguna forma es una tierra muy fértil y en donde muchos cultivos que ya no tienen espacio de producción, que ya no tienen espacio de floración en sus tierras de origen, se trasladan a otros
países que tienen condiciones competitivas más baratas, por ejemplo, ya muchos frutos que se exportan de Perú no son oriundos de la zona andina o de la zona costera, sino que vienen de Europa, pero se han adaptado muy bien al clima. La uva, por ejemplo, no es oriunda del Perú. La uva es, bueno, creo que es originariamente, no sé de dónde, pero tengo entendido que es de Francia, ¿no? De esa zona mediterránea. Igual el arándano es de la zona céntrica de Europa, de Alemania, son frutas del bosque y se han adaptado acá al Perú. Y es porque de alguna forma es más competitivo cultivarlas acá en Perú, porque los costos de injerto, ¿no? de siembra, injerto, floración, la mano de obra para la cosecha, para la poda, es más barata que en destino, ¿no? Además que hay más disponibilidad de tierras, para los cultivos acá, entonces el rendimiento de cosecha probablemente es más alto. Entonces, bueno, realmente Perú utilizó la exportación como una vía para salir de la pobreza. El origen es ese. Ahora, la pregunta es, ¿se benefician todos por igual en la exportación? ¿Sí o no? La respuesta es obviamente que no. Porque, les pongo un caso. Nosotros exportamos la manteca de cacao. La manteca de cacao es un commodity, es una materia prima. No tiene una marca, no tiene un eslogan, no tiene un valor agregado, no tiene una historia de producción detrás. Bueno, en Suiza, como tienen los procesos industriales y los procesos tecnológicos, lo procesan a chocolate, le ponen su etiqueta, su marca y regresan de manera, se reimporta el producto original, ya como producto terminado, porque sigue siendo la manteca de cacao, pero ya obviamente procesada en chocolate. Y lo pagamos a un doble de precio, pues. Realmente lo pagamos a un doble precio. Y eso es porque, hay un valor agregado. Entonces, lo que busca el Perú ahora, el gobierno, el comercio exterior, es, oye, ¿y cómo podemos pasar de ser una industria, digamos, una economía de materias primas a una economía de valor agregado? ¿Y cómo podemos pasar? Para que tengamos incluso más ingresos fruto de las exportaciones. Porque las materias primas son muy volátiles a los cambios que hay en el mercado, ¿no? Las acciones suben, bajan. Por una guerra el petróleo se encarece, por ejemplo. Hay un déficit entonces de desabastecimiento. Ahora, entonces, el Perú, pues, ¿cómo procesa su exportación? A través de convenios de cooperación, a través de tratados de libre comercio o a través de acuerdos comerciales. Es decir, el Perú ha entrado a la globalización asociándose con los países con los que tiene lazos de hermandad o tiene intereses comerciales comunes. ¿Saben quiénes ayudaron al Perú a que la agroexportación sea un boom? Los israelitas, que ahora están en guerra, ¿no? Los judíos que ahora están en guerra, ellos trajeron las técnicas de riego agrícola y son los que lograron que estas extensas zonas eólicas de desierto, de algarrobo, que tenemos en la costa litoral, fueran tierras fértiles para la exportación de uva y pimiento al piquillo. Y la verdad, pues este sector de la agroexportación, queridos oyentes, querida comunidad de chulucanas, genera, no sé si estoy mal, pero genera más de 10.000 millones de soles al año, ¿no? de facturación. Entonces, realmente, chicos,
es para preguntarse, en un mundo globalizado, ¿qué prefieren? ¿A que todos seamos igualmente pobres o que seamos desigualmente ricos pero no nos falte nada? Porque con la exportación de alguna forma logramos que cada vez, o que haya chamba, o tratar de que haya chamba para todos, en alguna justa medida, ¿no? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Los espero.
regresamos a la hora UX, la hora de la difusión científica y profesional. Muy bien, bueno, entonces, jóvenes, querida audiencia, pues, como les mencionaba, la exportación se justifica en las ventajas comparativas, ¿no? Fíjense que cuando un país no es autosuficiente, no puede sostenerse por sí solo. Es decir, países que tienen economías cerradas, ya hemos visto, sobre todo que tienen una corriente izquierdista, no funcionan, porque tienen una economía obsoleta, tienen embargos comerciales, no tienen empleo, hay recesión, hay una recesión económica en donde los capitales productivos de las empresas salen porque no hay seguridad jurídica en ese país y está claro que eso genera pobreza, miseria, informalidad, desempleo, eso le resta competitividad al país y obviamente pues tiene menos oportunidades de desarrollarse finalmente, ¿no? En cambio, vemos que Perú, gracias a las exportaciones, sobre todo la minería es el sector que genera más, ¿no? Más superávit comercial, ¿no? Después también el turismo es una gran generación de divisas, pero ahora con el tema de la inseguridad ciudadana como que se ha contraído un poco. Y luego también la agroexportación, ¿no? Que son las tres principales vertientes de crecimiento económico para el país. Y bueno, resulta que Perú es el único país que ha adelantado la deuda externa, ha adelantado el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que representa solo un 20% del PBI. Pero, a ver, está claro que tenemos que darnos las manos entre países para que los dos podamos desarrollarnos, ¿no? Nosotros tenemos intereses comunes. Yo quiero exportar la materia prima para que tú puedas crecer, ¿sí? Y yo quiero que tú vengas acá a crear puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida, de mi país, ¿no? Pero hay que hacer ciertas concesiones y la discusión es siempre, ¿Perú es un país que está supeditado a los poderes fácticos? Es decir, o tiene su autonomía de desarrollo, ¿no? Está claro, por ejemplo, ¿no? Les quiero poner un ejemplo. Miren, Bolivia es un país que tiene una corriente más bien socialista, ¿no? Tiene una corriente más de una economía mercantilista donde el Estado protege la industria nacional y subvenciona, ¿no? Subvenciona la industria, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una economía de libre mercado que se rige por la autonomía de la oferta y la demanda. Neoliberalismo y liberalismo. Esas tres, es mercantilismo, que responde a una economía cerrada, liberalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo es donde el Estado no interviene en absoluto en el mercado comercial, ¿no? O no interviene en absoluto en la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, ¿de acuerdo? En el liberalismo, ¿vale? Que bueno, capitalismo, liberalismo, el Estado tiene una intervención restringida, o sea, solamente interviene si es que ese movimiento comercial entre la oferta y la demanda afecta algún derecho, ¿no? Algún derecho o afecta, digamos, la sostenibilidad de la industria, ¿no? Entonces, Perú, con aras de estimular el comercio exterior, estimular o crear condiciones para la inversión extranjera,
en el país ha dado ciertos beneficios, como la exoneración del impuesto a la renta a las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas están exoneradas del pago del impuesto a la renta, es decir, que lo que facturan se remite a su país de origen. Es decir, Machu Picchu es de Perú, pero la empresa, hasta que yo sé, la empresa que factura las entradas es chilena. Pero esa facturación se va al PBI no de Perú, sino se va al PBI de Chile. Entonces, de alguna forma, la Constitución del 93 ha permitido crecer, pero en Cusco, Cusco tiene, tuberías de gas natural, ¿vale? Pero sin embargo, los cusqueños siguen abasteciéndose de gas butano para la cocina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Estado no puede intervenir o no tiene derecho de propiedad sobre los activos o el patrimonio de las empresas extranjeras, que son las que exportan sin dejar excedentes de producción para el abastecimiento interno de gas natural al mercado cusqueño, y todo ese gas natural se exporta al extranjero, a su país de origen. Entonces, en cambio, en Bolivia, que tiene una economía, ahí se ve la ventaja y desventaja, ¿no? No todo es perfecto, ¿no? Pero ahí se ve que en Bolivia también tienen gas natural, tienen redes de gas natural, pero el ciudadano de a pie en su casa tiene gas natural. ¿Por qué? Porque lo abastece el Estado. El Estado es el que controla la cantidad de producción y es el que define la cuota de abastecimiento de ese gas natural para las familias. Entonces, fíjense que esa es una ventaja. Cuando el Estado, pues, regula ciertos activos que son para el bien común, ¿no? Claro, si es empresa privada, la empresa privada tiene autonomía, o sea, hay derecho y autonomía a la propiedad privada. Y el Estado, según la Constitución del 93 y el artículo, no me acuerdo si es 56, no me acuerdo bien, pero no tiene derecho de inmiscuirse en esa propiedad privada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene el cuestionamiento del relativismo ético sobre las exportaciones. Perú exporta espárragos, Perú exporta alcachofa, sin embargo no se incluye en el abastecimiento de la demanda interna. O sea, lo mejor lo más saludable, la mejor calidad sale del país y no deja ningún excedente, en forma en forma de producto, en forma de renta para el mercado nacional. O sea, entonces, ¿cómo andamos en temas de calidad alimentaria en casa? ¿Cómo es posible que Perú es un país referente a la exportación de superalimentos, pero en casa se tiene desnutrición, se tiene obesidad, o sea, se tiene una espiral, o se tienen estadísticas de inseguridad alimentaria? Entonces eso me parece paradójico, porque si tienes tanto volumen de producción para la exportación, el Estado debería de regular, al menos en contrapartida, que se quedara un excedente de estos productos de reserva para completar la demanda interna. Ahora, por otro lado, tampoco creo la figura de expulsar, ¿no? Como en un momento creo que Pedro Castillo quería, en algún momento quiso expulsar o limitar mucho los derechos o los permisos de los exportadores.
está demostrado que ni con la producción total de papa a nivel nacional, Perú no tendría la capacidad de abastecer la demanda interna del mercado. Y eso es porque lamentablemente tenemos una agricultura bastante informal, ¿no? Bastante precaria, justamente sin una artesanía, sin una agricultura con medios tecnológicos que nos permita quizá ampliar el rendimiento por hectárea, tener mayor cantidad de cosecha. Entonces, ahí es donde se justifica la necesidad, por ejemplo, de importar, ¿no? Por eso es que Perú importa productos manufacturados. Claro, como no hay un excedente de producción externa, o sea, es decir, un excedente de productos de exportación que se quedan para abastecer la demanda interna del país, entonces ese déficit de desarrollo, ese déficit o esa demanda insatisfecha se tiene que cubrir con la importación de papas o con la importación de otros productos manufacturados del extranjero, ¿no? Entonces es un debate interesante, es un debate bastante interesante y complejo. Bueno, vamos a un corte, ¿sí? Y de aquí nos volvemos a encontrar.
Vale. Vale, listo. Muy bien. Bien, para ir finalizando, es un tema que tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Ventaja es que trae la capitalización de factores productivos del exterior, es decir, llegan empresas del extranjero que invierten y que por lo tanto generan empleo. El empleo genera bienestar. También se generan trabajos indirectos porque cuando llegan las agroexportadoras a los alrededores también se posicionan pequeñas bodegas, ¿no? Que dan bodegas que venden alimentos y de alguna forma genera ingresos que circulan en la economía local, ¿no? Se pone a distribución dinero que circula en la economía local con esos trabajos indirectos. Entonces genera empleo, ¿sí? Por lo tanto genera consumo, genera ahorro y por lo tanto, en principio, es una fuente también de recaudación fiscal, ¿no? Porque entonces, al generar empleo, en primer lugar, reduces la pobreza y en segundo lugar, también este trabajador que trabaja para la empresa agroexportadora tributa en la SUNAT y está generando impuestos que luego sirven como medio para desarrollar el país, ¿no? Crear más colegios, crear más postas médicas, más hospitales, ¿no? O sea, de alguna forma es un medio también de recaudación fiscal interno, ¿no? Por la generación de empleo. Ahora, por otro lado, claro, genera superávit comercial, que también es una fuente de ingreso que permite asignarse para obras con impuestos para el desarrollo del país, pero también tiene algunas desventajas, que es que no se compite en igualdad de condiciones. ¿En qué sentido? Y eso es lo más controversial, ¿no? Que las grandes corporaciones, primero que están exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? Y la otra es que, pueden renegociar el pago de la deuda tributaria, como en el caso de Movistar, ¿no? El caso de Movistar y otras empresas pues pueden renegociar y les hacen descuentos, les dan amnistías para que se reduzca la multa impositiva, ¿no? de pago tributo. En cambio, el pequeño comerciante, el pequeño trabajador, la pequeña bodega o el pequeño productor, pues a la que no paga sus impuestos es sancionado, ¿no? Es sancionado y bueno, no puede seguir desarrollándose. Entonces, la pregunta es si se asignan los mismos recursos de desarrollo para las grandes empresas y también para las pequeñas empresas. Claro está de que hemos necesitado de la exportación porque lamentablemente el mayor grueso de nuestra economía es informal, es como un 70%, ¿no? 98% es pequeñas empresas que obviamente no generan muchos puestos de trabajo también, pero de ese 98% de empresas el 70% es informal. Y claro, eso de alguna manera genera un déficit de recaudación fiscal para financiar el gasto público, ¿sí? Y claro, entonces ahí es donde se necesita
y se justifica tanto la inversión extranjera como la exportación para poder cubrir esos déficits internos de desarrollo. Bueno, finalmente, pues la exportación sigue en crecimiento. De hecho, durante la pandemia y no le afectó el ruido político, no le afectó la emergencia sanitaria, porque las exportaciones continuaron su flujo. Las exportaciones no se detuvieron y cada vez se amplía más el portafolio de nuevas especies que se adaptan a las condiciones climáticas del Perú. Y cada unidad de negocio es una fuente de crecimiento, es una fuente de progreso para las economías locales. Fíjense cómo han crecido todos los pueblos que están alrededor de Beta, de Saturno, Saturno y estas empresas agroexportadoras que han dinamizado la economía local, ¿no? Porque la gente empezó a tener plata, con la plata eso les permitió construir sus casas a modo individual, pero también las arcas municipales también recaudan dinero para poder financiar el gasto público para el desarrollo económico local. O sea, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Claro está de que hay que poner límites, ¿no? Por ejemplo, el Emporio Comercial Gamarra. Bueno, pues el Emporio Comercial Gamarra estuvo a punto de ser desplazado y ser exterminado totalmente por la industria china. Porque está claro que la industria textil china tiene economías de escala, produce en masa y obviamente significa que tiene costos marginales en su producción y los precios de las prendas de vestir son más competitivas, a pesar de que son de una menor calidad que las prendas peruanas. Y ellos, pues, ingresaron con una competencia desleal que se llama dumping. El dumping es cuando tú vendes un producto, o sea, tú vendes un producto al extranjero en el territorio nacional por debajo del precio de venta pactado en el mercado. Entonces eso genera unas reglas, o sea, esto rompe las reglas de juego y es un juego sucio porque el que tiene ventaja siempre va a ser más eficiente y va a desplazar al más ineficiente. Pero en este caso es porque hay un tratado de libre comercio que permite que se importe sin aranceles, o sea, sin pagar ad valorem o sin pagar un derecho, sin pagar ese derecho que protege a la industria nacional para que tu producto extranjero, tu producto chino pueda nacionalizarse en el mercado peruano. Entonces, eso se llama ad valorem, que es un arancel, que es una medida proteccionista para proteger que la industria nacional no sea desplazada por la industria extranjera por un tema de costo. Entonces, cuantas más trabas tú impongas al producto extranjero, más se va a encarecer el precio de venta de ese producto extranjero en el mercado nacional. Y de esta manera va a estar más a la par para competir con los productos de la localidad, ¿no? O con los productos que están circulando en el mercado nacional. Entonces, claro, entonces eso también iba a generar mucho desempleo, ¿no? Imagínense que el Emporio Comercial Gamarra tuviera que cerrar sus establecimientos porque ya la demanda que tenía ganada se ha desplazado a la demanda por productos chinos porque son más baratos en costos. Entonces, por eso es que se tienen que fijar unas reglas de juego que permitan competir en igualdad de condiciones y en los que
no se permitan esos abusos, digamos, abusos de poder. Entonces, bien, de alguna forma hay que tratar de limitar, hay que tratar de priorizar, de proteger. O sea, se trata de que coexista tanto la inversión extranjera como la industria nacional, pero sin que unos se hagan daño a los otros, ¿no? Porque claro, el que está en casa obviamente debe tener preferencia, o sea, no se puede privilegiar a lo que viene de afuera. O sea, se le puede dar concesiones, se le puede dar permisos, se le puede dar beneficios, porque obviamente a cambio van a aportar un valor de crecimiento al país, ¿no? Fíjense que gracias a las exportaciones también el riesgo crediticio bajó, ¿no? Se estabilizó también la moneda. La exportación trajo consigo también de manera paralela el crecimiento del turismo. Entonces, bueno, se tiene que encontrar un punto medio donde cada uno recibe lo que merece. Entonces, yo te doy cierta libertad de manejar tus activos, ¿no? Yo no me meto totalmente con tu propiedad privada, pero sí voy a permitir, o sea, sí voy a pedirte que dejes una cuota de tu producción. A cambio de que, por ejemplo, te exonero del impuesto a la renta, te dejo, o sea, te solicito y te pido que dejes una cuota de tu producción del arándano exportable, o una cuota de producción del arándano, de la mandarina o de cualquier producto que exportes, para abastecer y cubrir la demanda interna. ¿Sí? Porque si no, ¿de qué manera se fomenta la agricultura familiar? Si yo no dejo materia prima en el agro local, si no hay disponibilidad de materia prima en el agro local, ¿cómo lo va a desarrollar? O sea, ¿cómo va a poder iniciar, cómo va a poder crecer si no hay las condiciones para que se abastezca de materia prima? Porque no hay ningún excedente, no hay ninguna reserva. Eso es un poco quizá lo que deben de gestionar los gobiernos, ¿no? De alguna forma, que se pueda encontrar una justa medida, una justa media para ambos lados, ¿no? Sí, yo considero que esta es mi opinión final. Es difícil porque está claro que hay concesiones, sí, hay concesiones. En las economías de libre mercado, al final, el que es más eficiente desplaza al más ineficiente. No es, como no es mercantilista, no importa si tú no compites en igualdad de condiciones conmigo. La verdad, pues como es libre mercado y el Estado fomenta ese individualismo económico, no se mete. Claro, pero tú partes de mejores condiciones que yo. ¿Cómo puedo crecer yo si no tengo las mismas condiciones que tú? Entonces quizá ahí viene la controversia, ¿no? Pero tampoco podemos anular el posicionamiento de la inversión extranjera en el país, ¿no? O también no podemos anular las exportaciones, porque si no tenemos una industria autosuficiente, ¿cómo vamos a abastecer nuestra demanda interna? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿Cómo vamos a generar impuestos? ¿De qué manera? Es decir, si no, fíjense cómo el supermercado hiperbodega, cómo ha mejorado, cómo ha ampliado ahora el abastecimiento de alimentos. Ahora tenemos más opciones baratas de poder comprar nuestra canasta básica. O sea, ayuda a que mejore la calidad de vida del poblador del ciudadano chulucanense, porque
tiene más disponibilidad de ahorro, ¿no? Entonces eso de alguna manera fomenta consumo. Entonces antes teníamos más escasez de oferta de alimentos porque no había un hiperbodega, que es de industria chilena, ¿no? O sea, los supermercados, imagínense Piura antes de la llegada de Totus, antes de la llegada de Plaza Vea, no generaba tanta riqueza, ¿no? No generaba tanto movimiento comercial, o sea, no había tanto dinero en movimiento en el mercado, ¿no? Entonces, hay que ponerse de ambos lados, ¿no? De ambos lados, ¿sí? Así que, bueno, esta ha sido la reflexión por hoy, ¿sí? Espero que nos veamos pronto nuevamente y que tengan un feliz día de la canción criolla la próxima semana y de Halloween. Hasta luego. Esto fue La Hora UX, un espacio dirigido por los docentes y estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiensia para toda la comunidad de Chulucanas. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales.